Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es el enlace iónico, que puede estar descrito en las materias como química inorgánica o química general. En ese tema vamos a ver una parte muy escueta de todo eso, que es, digamos, los ciclos de Born-Haber o Borlandé. Vamos a hablar un poco de lo que se llama energía reticular y vamos a hacer digamos, todo enfocado en un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que, digamos, englobe todo lo que es la teoría del enlace iónico. Vamos a utilizar el primer principio de la termodinámica, aquel principio que todo el mundo conoce, que es Vox Populi, que la energía se conserva, así que no se crea ni se destruye. Obviamente que para que pase eso, el sistema tiene que estar cerrado, es decir, no puede haber intercambio de masa, solamente de calor, o la otra forma de energía que se llama trabajo. Desde el punto de vista termodinámico se dice que la variación de la energía interna de un sistema cerrado es igual a la suma o resta, de acuerdo a cómo se mire, del calor y el trabajo realizado por o desde el sistema hacia el ambiente. Utilizando entonces ese primer principio, vamos a calcular algunas cosas. Así que rápidamente vamos a empezar a hablar de lo que es un sólido iónico. Se supone que un sólido iónico está formado por iones positivos y negativos alternados, de tal manera que forman una red tridimensional. Esa red tridimensional hace que la sustancia sea más estable que los elementos que la componen y por lo tanto adopta esa posición. Y hemos tardado unos cuantos años en averiguar de qué manera podemos calcular esa bajada de energía desde sus iones formativos, cómo ha sido el proceso para poder calcularlos. Bueno, así que vamos directamente a compartir la pantalla y vamos con Von Haven. Empezaríamos por, yo pienso que, creo que es no, no. Bien, vamos a darle un poquito más. Vamos a ver esta gráfica primero. Esta gráfica dice energía en función del radio, es decir, tengo una molécula, en este caso cloruro de sodio, el cristal iónico más común, el que más conocen ustedes, en donde ya saben que el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia, el sodio tiene 1, intenta los dos adoptar la configuración de gas noble, son elementos segundo y tercer periodo, por lo tanto quieren llegar al octeto. Entonces el sodio cede un electrón hacia el cloro, formando el ion cloruro, y a su vez quedando el ion sodio. En ese procedimiento hay que dar cargados, y las cargas se atraen, las cargas de distinto signo. Por lo tanto, esta molécula de cloruro de sodio es una molécula que existe tal y como se escribe ahí en la naturaleza. Lo que pasa que, a su vez, otras moléculas de cloruro de sodio empiezan a relacionarse con estas, formando una red tridimensional de infinitas cantidades de cloro y de sodio. Pero vamos a analizar una sola, un sodio y un cloro. Digamos que estamos representados por M más y X menos. M es el metal y X es el halógeno. Vamos a empezar a mirar la gráfica al revés, desde el punto de vista, me acerco desde el infinito, o sea, tengo los iones bien separados, uno del otro. Tengo mi perrita acá.
Bueno, portate bien. Tengo los iones bien separados uno del otro, entonces no hay relación entre ellos y por lo tanto la línea celeste me muestra que no tienen energía entre sí. A medida que yo empiezo a acercar los átomos o los iones, empiezas a acercarlos, empieza una atracción porque, digamos, la carga positiva se atrae con la carga negativa y seguimos, digamos, la gráfica celeste. Disculpen la desprolijidad de esto, pero formado como para explicárselos rápidamente. Bien, o sea, empiezan a acercarse y empiezan a atraerse mucho. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que empiezan a solaparse, solapa, ¿no? Solapa, es decir, una cosa va encima de la otra, empiezan a solaparse las nubes electrónicas, que son lo primero que se encuentran los átomos entre sí, y por lo tanto, esas cargas negativas, que son los electrones, empiezan a repelerse. Es decir, hay una atracción indudable de las cargas, pero las nubes electrónicas, al empezar a agitarse entre ellas, empiezan a repelerse y por lo tanto aparece esta línea verde que habla de la repulsión entre esas nubes electrónicas. Es decir, a medida que yo me voy acercando y los voy acercando a los dos átomos entre sí, suceden estas dos cosas. Y por supuesto que cuando el radio es cero, la repulsión es infinita porque ahí se estarían tocando los núcleos entre sí y por lo tanto generarían una repulsión infinita, ya que según Ley de Coulomb, recuerden, la fuerza de atracción o repulsión entre cargas depende de la distancia, digamos, la inverso de la distancia al cuadrado. Si la distancia es cero, como está en el denominador, la fuerza es infinita. Y como la fuerza es la derivada de la energía, entonces tenemos también una energía infinita. De cualquier manera, el resultado es que me da esta gráfica en azul, digo, en rojo o marrón, no sé cómo se llamaría, en donde, digamos, empiezo a acercar las moléculas y los átomos entre sí, se empiezan a acercar, se empiezan a atraer hasta un máximo de atracción posible, y luego cuando los acerco muchísimo más ya empiezan a repelerse. Este punto R0 es, digamos, como la distancia óptima entre dos iones que se acercan para formar un agregado molecular, que es nada más y nada menos que nuestro famoso cloruro de sodio. Esa gráfica roja, la llamé U total, digamos, la energía, siempre estamos hablando de energía potencial acá, ¿no? Porque es como de relación entre sí. Acá no hay movimientos, en fin, no hay cinética, sino que es una energía de relación entre cargas. Esa energía potencial total tiene un mínimo donde se atraen con su máximo de poder de atracción los dos átomos. Ese llamado R0. Burdamente lo representé en una línea recta. Si yo tengo un átomo de sodio, uno de cloruro, uno de sodio, otro de cloruro, así infinitamente, y no solamente en esta línea que yo represento burdamente, sino hacia atrás, ¿no? De la pantalla, hacia adelante de la pantalla, hacia arriba, en fin, 3D. Pero bueno, lo que me da a decir que si yo analizo solamente el átomo de sodio que estoy marcando aquí, lo voy a marcar con con esto. Si yo me fijo en este átomo de sodio, este que está acá, ¿qué atracción y repulsión siente con respecto a sus compañeros, digamos, de celda o de red? Bueno, los cloruros estos van a ser una energía, ¿no? Y van a tener una energía de atracción, una fuerza de atracción, porque tienen cargas opuestas. Mientras que este segundo sodio y este otro van a sentir una fuerza, él va a sentir, este sodio, es nuestro protagonista, digamos, va a sentir una fuerza de repulsión. Y a su vez una fuerza de atracción con este, y una fuerza de atracción con este otro, que está a 3R0 de él, que es nuestro cero, nuestro punto inicial, y a su vez la cadena se extiende hasta el infinito.
ya van viendo entonces que nosotros vamos a tener que hacer un límite o una integral o una sumatoria de algo para lograr tener el valor total de esa fuerza. Bueno, muy bien. Voy a seguir adelante. Una vez esta explicación me parecía muy importante para poder entender de lo que estamos hablando. Bueno, es decir, esta energía que se le pone un sub-cero para hablar de la energía reticular, porque es una energía en donde, acuérdense cómo partimos de dos iones cargados, separados, me faltó decir que estaban en estado gaseoso, estaban en el infinito uno con respecto al otro y los fui acercando hasta lograr que el punto R0 sea el punto máximo, o sea, su mínimo en la gráfica, su punto de, digamos, de mayor fuerza de atracción, mayor energía de atracción posible. Entonces, digamos que la energía, ¿no? No sé si se acuerdan, que la fórmula de energía, pero es el valor de la carga al cuadrado, o sea, el producto de las dos cargas, sobre la distancia entre esas cargas. Por ejemplo, entre el cloruro y el sodio la distancia es R0, y como es de atracción, le pongo el signo negativo. En el caso de los otros sodios alternos al cloruro digamos, que también son 2, por eso base 2, es el valor de la carga es la carga del electrón, ¿no? Porque son, digamos, monopolares, y tienen solamente una carga positiva o negativa, dividido 2R0 porque es la distancia en la que se encuentra este sodio de nuestro sodio protagonista. Y así van alternándose los signos, y van alternándose y van sumándose en el denominador los valores de su separación. Todo esto, digamos, si yo lo pudiera hacer en 3D, lograría, digamos, saco de factor común acá 12 cuadrados sobre R0 con valor negativo, me queda 1, que sería el primer término, positivo, porque el negativo ya lo saqué para afuera, menos un medio, porque acá sería 1, entonces como saqué factor común 2, tengo que dividirlo entre 2, el primer término, el tercero entre 3, entre 4. Fíjense que este valor, esto que queda metido acá adentro, es siempre positivo, porque siempre estoy restando números más grandes a más chicos. Este valor, seguido hasta el infinito, y replicado en las 3 dimensiones, tiene un valor constante para aquellos compuestos que son típicamente iónicos, que se llama la constante de Madelung, que era un químico alemán, no era una señora, que se llama Madelung. La M, famosa. Acá hice las cuentas simplemente como para que vean que esto no queda en la teoría, sino que todo este valor vale menos 1,75 d cuadrado sobre R0, el R0 de cloruro de sodio, medido por difracción de rayos X, es 2,8 por 10 a menos 8 metros, la carga del electrón es 4,8 por 10 a menos 3, menos 10 unidades al cuadrado. Bueno, en definitiva, la energía reticular es menos 207 kilocalorías por mol, un número bastante interesante. Es un número casi el doble de lo que es un enlace covalente, por ejemplo. La energía es negativa porque es una energía que cuando yo traigo los iones del infinito y los acerco, formando esta red famosa, libera esa energía. La sustancia se siente más estable, es decir, gana en estabilidad. Los iones sueltos y gaseosos y separados en el espacio, en el infinito, tienen una energía más alta y al lograrse estabilizar por esta consecuencia de la estabilidad por la energía entre repulsión y atracción que sienten entre sí, hace que me libere 207 kilocalorías. Una reacción exotérmica, libera energía. Podemos ver también después que va a ser una reacción espontánea,
cuando estudiemos delta G y veamos que el delta S, o sea, la variación de entropía, es negativo porque pasa de un estado muy desordenado, donde están los iones separados, y en el infinito, digamos, con una velocidad, una energía cinética muy importante, o sea, con mucho caos, logra un resultado agregado muy estable, con poco movimiento. Entonces, digamos que la formación de un cristal de este tipo es espontáneamente favorable, es decir, cumple con el segundo principio de termodinámica. En definitiva, volviendo a nuestro famoso cloruro de sodio, ¿cómo podemos calcular desde el punto de vista teórico el valor de la energía reticular? Bueno, el señor Kaputinsky hizo toda una serie de medidas, en fin, desarrolló modelos matemáticos para poder lograr tener un número que representara la constante de Madelung. La constante de Madelung depende de la forma en cómo cristalice esa sal, ese compuesto iónico, depende cómo cristalices, el valor que tiene. Hay muchas formas de cristalizar un sólido, básicamente depende de la geometría, o sea que la constante de Madelung depende si cristaliza tipo ursita, si cristaliza tipo rutilo, en fin, hay valores tabulados en donde la constante de Madelung tiene esos números. Pero en definitiva, el señor Kaputinsky hizo una aproximación bastante exacta, que es la que vamos a usar para demostrar este ejercicio, en donde dice que la energía reticular, ¿no? No nos perdamos de vista, traemos dos iones gaseosos y logramos una red tridimensional sólida, vale menos una constante que tiene un número definido por nu, que sería la cantidad de iones que forman la unidad celda, la unidad de la red unitaria, digamos. En este caso, cloruro de sodio son dos, un sodio y un cloruro. Por el valor absoluto de las cargas, ¿no? En este caso 1 para el sodio y 1 para el cloruro, obviamente que va en unidades que tengan que ver con lo que estoy midiendo, pueden ser coulombs, pueden ser unidades electrostáticas de carga, sí, depende de las unidades, pero quiero decir, 1 es el módulo, después hay que agregarle, obviamente, el factor de conversión. Dividido la suma de los radios, el radio del catión más el radio del anión. Acuérdense que nuestro modelo es absolutamente idealizado. El R0, que es el valor mínimo de energía, donde se encontraban, digamos, más estables el catión y el anión, digamos, son dos esferas unidas, ¿no? Y una vale R más y la otra vale R menos. Obviamente que en la realidad no es tan así, hay cierta deformación, de acuerdo a si la sustancia es o no iónica completamente. O sea, cuanto más iónica, más esferas y más se cumple esto. Cuanto menos iónicas, más deformado está esto y menos se cumple la ecuación de Kaputinsky, que es una idealización del comportamiento iónico. Vamos a pasar a la segunda pantalla, donde voy a demostrar el ejercicio que nos... después que hablé de esto, vamos a hablar del ejercicio que nos trae acá. Acá me están diciendo que tengo dos reacciones. La primera, que tiene una entalpía que yo llamé delta H1, y la segunda, que tiene una entalpía que llamé delta H2. Primero formo el dióxido de plomo, y en la segunda formo el dióxido de estaño. Lo formo a partir de otros óxidos, del monóxido de plomo, del monóxido de estaño. Y la pregunta que me hacen es, ¿por qué el delta H1 es mayor que el delta H2? Es decir, ¿por qué esta reacción, digamos, tiene una entalpía más alta que la segunda reacción?
En definitiva, también las dos entalpías son negativas, ¿no? Pero de cualquier manera el concepto de mayor y menor se siguen cumpliendo. Es decir, esta reacción es más exotérmica, libera más energía, y esta reacción es menos exotérmica. ¿Cómo puedo saberlo yo? Bueno, podría utilizar un procedimiento muy sencillo que, por ejemplo, sería ver las energías de enlace, ¿no? Estudiar las energías de enlace de cada uno de ellos y lograr entender por qué hay una variación entre estas dos reacciones. Pero no, prefiero no verlo así porque para usar energía de enlace todas las sustancias deben estar en estado gaseoso. Y acá tengo todos los productos estos, a no ser el oxígeno, en estado sólido. Cuando me encuentro con este problema, voy a tener que utilizar nuestros primer principio de termodinámica y recurrir a los ciclos de von Haven o Born-Landé. El kit de este ejercicio es que el plomo y el estaño son elementos del mismo grupo, ¿no? Tengo la tabla acá, son elementos que están en el mismo grupo. Es decir, el estaño es el 50 en el grupo 4, que es el grupo del carbono, y el plomo es el 82, ¿no? Si uno está por debajo del otro. Si son familia. Eso es muy importante porque al ser familia, yo ya sé cómo varían los radios atómicos, la electroafinidad, el potencial de ionización, todo ese tipo de cosas yo ya lo conozco porque estudié las propiedades periódicas. Digamos que utilizando, o sea, yo tengo que demostrar que delta H1 es mayor que delta H2. O sea que delta H1 menos delta H2 es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Paso el delta H2 para el otro lado, me queda delta H1 menos delta H2 mayor que 0. Tengo que demostrar eso. Si yo demuestro eso, respondo al ejercicio. Bien. Según el delta H de una reacción cualquiera, como el delta H es una función de estado, es decir, termodinámicamente no depende de la trayectoria que yo realice para poder calcularlo, sino que solamente depende de los estados. Llego de un estado a otro, entonces resto la diferencia de los estados y ese es el valor del delta H. Según el delta H de una reacción, definitiva, es la sumatoria del delta H sub 0, una atmósfera, 298 Kelvin, de la formación de los productos, menos la sumatoria de los delta H supra 0, 298, una atmósfera, de la formación de los reactivos. Es decir, delta H de formación de los productos, menos delta H de formación de los reactivos. En el caso de la reacción 1, que está pintada de verde, el delta H de esta reacción es el delta H de formación del dióxido de plomo menos el delta H de formación del monóxido de plomo. Obviamente que el oxígeno es un elemento en su estado natural, es gaseoso a 25 grados y una atmósfera, es diatómico en esas condiciones, por lo tanto se define el delta H de un elemento en su estado natural en esas condiciones como 0. ¿Ah? ¿Tengo que conocer esos estados? Sí, tengo que conocer esos estados, sobre todo los clásicos, el carbono sólido grafito, el nitrógeno diatómico gaseoso, el aluminio sólido monoatómico, ¿qué más? Bueno, todo el resto. Muy bien, entonces, el delta H1 lo vamos a ver como el delta H de formación de este menos el del otro. Y sigo adelante. Al delta H de formación del PbO2, de dióxido de plomo, lo llamo A. Al delta H de formación del PbO lo llamo B. Y planteo lo mismo para el caso del estaño. El caso del estaño no me va... Acuérdense, el estaño y el plomo son del mismo grupo, por lo tanto voy a trabajar sobre el plomo y repito el mismo razonamiento para el estaño. Eso me va a hacer más sencillo el ejercicio. De cualquier manera, el delta H2, el que puse como celeste, va a ser la diferencia de los delta H de formación al que llamé C y D. Bien, ahora venimos con los famosos ciclos. Bueno, y el uso del primer principio de la termodinámica.
lo que digo acá es, bueno, este es mi famoso delta HB, que es lo tengo que calcular, o digamos, no quiero que pierdan de vista que necesito hacer que delta H1 menos delta H2 sea mayor que 0 y que delta H1 está formado por delta HB y delta HA, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es justamente eso, utilizar la idea de que el delta H es una función de estado, que la energía no se pierde, que no hay trabajo acá realizado, y que el calor es medido a presión constante y por lo tanto se puede poner que el delta H es igual al calor y por lo tanto se cumple el primer principio de termodinámica. Lo primero que voy a hacer es decir, bueno, voy a necesitar calcular la energía reticular. Para calcular la energía reticular yo tengo que tener los elementos en estado gaseoso y iones separados en el infinito, cada uno sin relacionamiento entre ellos, y lograr luego el sólido. Entonces yo parto primero del delta H de formación del PBO, que ya lo sabemos, como habíamos dicho, primero los elementos en estado estándar, a 25 grados y una atmósfera, el plomo es un sólido, y el oxígeno, como habíamos dicho, es una molécula diatómica gaseosa. Entonces lo primero que hago es, para tener los iones, primero tengo que pasarlo al estado gaseoso. Pum, primero lo paso a estado gaseoso, paso del sólido al gaseoso. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Es un proceso físico o químico? Es un proceso físico. Cambia el estado de la sustancia. Pasa de sólido a gas. El pasaje de sólido a gas se llamaba volatilización antes, creo. Se llama sublimación. Es decir, yo necesito dar la energía, esta energía es positiva, para que pasar una cosa de sólida a gaseosa a 25 grados, ¿no? En este caso el plomo. Luego tengo que pasarlo a iones, ya lo tengo como gaseosos. Ahora tengo que obtener iones, para eso le saco electrones. El primer electrón que le saco al plomo se llama primer potencial de ionización, ¿tá? Y la ecuación química está estandarizada, no se puede inventar, es plomo gas, flecha, plomo gas, más un electrón. Esa energía necesaria para sacar ese electrón se llama primera energía de ionización. Y la segunda energía de ionización, como dice acá, es obviamente al elemento, al catión monovalente, le saco otro electrón y voy a tener la energía 2. ¿Cómo son estas dos energías? Bueno, la segunda más que la primera, es más difícil sacar un electrón o un elemento que ya está cargado que, digamos, sacárselo al elemento neutro. O sea que el 2 es mayor que el 1. Obtengo entonces el plomo gaseoso. Ahora me voy para el otro lado, voy para el oxígeno. El oxígeno primero lo tengo como una molécula diatómica, tengo que romper los enlaces entre los átomos de oxígeno para tener el átomo libre. La energía necesaria para romper los enlaces estos se llama energía de disociación. La energía de asociación, yo después les muestro si tengo tiempo, pero eso está en todo YouTube, en todo Internet, como lo muestran. Es decir, es una molécula diatómica que yo lo parto al medio, entonces necesito un O2 para tener una D, una energía de disociación. Como yo tengo medio O2, voy a precisar medio de disociación del oxígeno, que son números que están tabulados. Todos estos números que estoy mostrándole ahora están en unas tablas. Por lo tanto, obtuve entonces el átomo suelto de oxígeno. Y ahora viene la electroafinidad. La electroafinidad tiene una definición un poco particular, es un poco diferente al resto, pero vamos a verlo, vamos a tratar de no poner problemas sobre esto y vamos a decir, bueno, cuando yo le agrego un electrón a un elemento, le llamaría la electroafinidad 1, y cuando a ese anión monovalente le agrego otro electrón, entonces obtendría la electroafinidad 2, EA1 y EA2. Pero no se los quiero decir mal tampoco porque se mide al revés, en realidad es cuando se le saca electrones
ion negativo es como se mide la electroafinidad. Por eso no vamos a hablar ahora de los signos de la electroafinidad, como hablamos de los signos en los anteriores, que son todos positivos. Obtengo entonces por fin mis iones plomo 2+ y oxígeno 2+. ¿Esto es una sustancia existente? Muy buena pregunta, porque en realidad el oxígeno 2 negativo gaseoso y el plomo 2 gaseoso, digamos, son valores teóricos, pero que se pueden obtener. O sea, las dos cosas. Cuando estas dos cosas se unen y forman una sustancia sólida, un mol de esta sustancia sólida, la energía liberada por llegar a este estado de estabilidad, lo que me devuelve el sistema, se llama energía reticular, que fue lo que vimos al principio. Entonces, acá tengo un ciclo, no sé si lo llegan a ver. Una cosa es utilizar este camino, el camino hacia la derecha, o sea, el camino ir por este camino, y otra cosa es ir por este otro camino. Paso de los mismos reactivos, estos dos, paso al mismo producto. Por lo tanto, según la entalpía, que es una función de estado, es lo mismo va a ser el camino 1 que el camino 2. De esa igualdad me voy a basar para resolver el ejercicio. Es decir, es lo mismo ir para allá que dar toda esta vuelta. ¿Cómo doy toda esta vuelta? Bueno, tengo que empezar a sumar cada una de los aportes individuales de cada una de estas, estas variables. Voy a la otra página que, a ver si es esta. No, esta es la misma, perdón. Aquí, justamente. Esto todo es prolijo, es la resolución del ejercicio. Bueno, sumo todas las cantidades para llegar a tener el famoso delta HB. Toda la suma de las... voy sumando cada una de las partes del ciclo y llego a tener el delta HB. Delta H es sublimación de plomo, primer potencial de plomo, segundo potencial de plomo, un medio de la energía de disociación del oxígeno, primera electroafinidad del oxígeno, segunda electroafinidad del oxígeno, y le sumo la energía reticular. Este es el famoso delta HB. Análogamente hago lo mismo para A, que A era la otra sustancia con el plomo. Acuérdense que B menos A necesitaba calcular yo. Me da exactamente lo mismo, es el mismo plomo. Ahora tengo que sacarle 4 electrones, porque la molécula que estoy formando es el PbO2. Y el PbO2 necesita que el átomo de plomo tenga 4 cargas positivas. Por lo tanto, tengo que llegar hasta el cuarto potencial de ionización. Sacarle 4 electrones. Está todo tabulado, chicos. O sea, no hay problema. La energía de disociación del oxígeno es la misma que precisaba antes, y obviamente que el oxígeno tengo que pasarlo a -2, necesito la primera electroafinidad y la segunda también. Y a este le sumo la U sub 0 del óxido de plomo. De cualquier manera, cuando yo reste delta HA, que es esto, menos delta HB, obtendré recién el delta H1 de aquella primera reacción de que me hablaban. Bueno, cuando hago esa cuenta, hay muchas cosas que se van, no sé si se dan cuenta. Digo, el primer potencial de ionización del plomo se va cuando reste
¿no? Quedan restando, se van el 1 y el 2, la energía de disociación del oxígeno, las electroafinidades del oxígeno, en fin, hay una cantidad de la sublimación del plomo, hay muchas cosas que se van cuando reste. Entonces me quedan solamente estos parámetros. Me queda el tercer y cuarto potencial de ionización, que no estaban en el primero. Acuérdense que el oxígeno del dióxido de plomo son 2 oxígenos y en el otro tengo uno solo, por eso me queda al medio de 2 colgando ahí, igual que las electroafinidades del oxígeno. Y obviamente la resta de las energías reticulares. Esas no se van, son completamente diferentes. Lo mismo hago para el delta H2, o sea, para el estaño, que como dije, no voy a trabajar con el estaño porque me queda exactamente igual que el otro. Entonces, lo que voy a hacer es restar delta H1 menos delta H2. Bueno, espero que no se hayan perdido a esta altura, espero que tengan las reacciones al lado para poder compararlo con lo que estamos viendo. Porque en el sistema este de Zoom no me deja meter otras arriba, por ejemplo, otras fotocopias de lo que estamos viendo. En definitiva, lo separé en 3 términos. Yo tengo que demostrar que delta H1 menos delta H2 es mayor que 0. Por lo tanto, lo que tengo que demostrar es que 1 más 2 más 3 son mayores que 0. En definitiva, tengo que demostrar que 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 0 y 3 es mayor que 0. O podría demostrar que 1 es mayor que 0 y que 2 es positivo, 3 es negativo, pero 2 es más positivo que 3. También sería la otra opción, ¿verdad? Pero en definitiva, si puedo demostrar eso, entonces he resuelto el ejercicio. Porque me estoy basando en valores tabulados de cosas y utilizando los ciclos que, digamos, vienen a mi ayuda. Voy a pasar a la otra fotocopia, que no me acuerdo dónde está. A ver si es esta. No, esto es lo que estábamos viendo. Perdón. Bueno. Voy a dejar de grabar. Bueno, voy a terminar con el ejercicio este. Entonces, habíamos dicho que si yo demostrara que 1 más 2 más 3 es positivo, entonces estaría demostrando el ejercicio. Según los potenciales de ionización, vamos a ver con 1, ¿no? 1. 1 me habla de... uno me habla de que el potencial de ionización 3 más 4 del plomo, tengo que restarle el potencial de ionización 3 más 4 del estaño. Son elementos del mismo grupo. Por lo tanto, tienen una relación entre ellos que la vamos a resolver ahora. Según los potenciales de ionización, el potencial de ionización es una propiedad periódica que aumenta hacia abajo y hacia la derecha en la tabla periódica. Significa que a medida que el elemento es más pesado, más grande, me cuesta más sacarle electrones, ¿no? O sea, más grande el potencial de ionización. Bueno, como el plomo es mayor que el estaño, estamos en esta flechita hacia abajo, la flechita hacia abajo, es decir, el potencial de ionización del plomo, el 1 es mayor que el 1 del estaño, el 2 es mayor que el 2, el 3 es mayor que el 3, el 4 es mayor que el 4, todos, cada uno con su correspondiente es mayor que su correspondiente en el estaño, entonces el potencial de ionización del plomo, en todos los casos, es mayor que el potencial de ionización de estaño. Es decir, el sumando 1, la resta entre estos dos, este número es más grande que este. Por lo tanto, cuando yo resto un número más grande y uno más chico, ¿qué me da? Positivo. Por lo tanto, 1 es positivo. Voy a
el sumando número 2. El sumando número 2 está formado por las energías reticulares del dióxido de plomo y del dióxido de estaño. Entonces yo voy a utilizar la ecuación de Kapuscinski que aprendí hoy. En la ecuación de Kapuscinski lo que va a pasar es que voy a hablar de un compuesto X o 2, es decir, puede ser plomo 2 o estaño 2, un compuesto particular. Bueno, según la ecuación de Kapuscinski, hay una constante por la cantidad de iones de la red, la celda unidad. X o 2 tiene 3 iones, un X y 2 O. Las cargas de la carga positiva, ¿cuáles son? Es la X, es 4, ya que el oxígeno siempre es menos 2. Y la carga del anión es 2. ¿No? Es 2 negativo. Por el valor de conversión, en las unidades que sea, dividido la suma de los radios. El radio del catión más el radio del anión. Bueno, acá de vuelta, estamos con las propiedades periódicas. Si se acuerdan, los radios, a medida que aumento en el grupo, voy bajando en el mismo grupo de la misma familia, los radios son cada vez más grandes, ¿no? Son más grandes que los correspondientes de arriba. Por lo tanto, el radio del ion más 4 es comparable con el ion más 4, el otro también es más grande, el del plomo que el del estaño. Atiendan bien esto. Si yo voy a tener entonces dos valores de U sub 0, el del PbO2 y del SnO2. ¿Ah? Tengo esos dos, quiero saber cuál es más positivo. Como la R del plomo es más grande que la del estaño, todo este valor es más grande y todo este cociente es más chico. Es decir, la U0 del PbO2 es menor que la U0 del estaño, porque el R es más grande, un denominador más grande, produce una fracción más chica. En valor absoluto, porque como soy negativo, al ser negativo me cambia la polaridad, ¿no? Ustedes saben que cuando el valor absoluto es de una forma, si está multiplicado por el negativo, cambia el signo, ¿no? El signo hay que cambiarlo. Por lo tanto, el U0 del PbO2 es mayor que el U0 del SN2. Eso hace que el segundo sumando también sea positivo. Por lo tanto, voy demostrando que de los tres términos, dos de ellos son positivos y por lo tanto estoy diciendo que el delta H1 es mayor que el delta H2. Hasta que me enchoco con el tercero, que es el U sub 0. ¿Qué pasa con el tercero? Voy a mostrarles de vuelta de qué estoy hablando. Acuérdense, el tercero es la resta de la suma de... Acá hay algo mal. Acá este se resta. Este es un menos. Este es un menos. Porque tiene la misma, digamos, la misma estructura. La única diferencia que tiene un signo de menos adelante que nos va a complicar un poco la vida. Pero acá hay un menos, ¿eh? Esto está mal. Esto es un menos. Bueno. De cualquier manera, tengo que hacer el mismo análisis. Utilizar Kapuscinski, ver el tema de los radios, el tema de las cargas, en fin. Y ya estaría pronto el ejercicio. Bueno, si ella quiere. Ahí va, ahora sí me va a dejar. Bueno. Ahora sí. No, para otro lado. Pim, pim. 3. Estoy en el 3. Voy a borrar esto. Estoy en el 3 y definitivo. Los dos términos anteriores me dieron positivos. Por lo tanto, lo único que tengo que lograr es que el tercer y último término sea positivo y ya demuestro a lo que quería llegar. Bueno, voy a una sustancia genérica XO, X es plomo o estaño. Es XO, XO, son dos. La NU, es decir, el número, la letra
griega nu, que es la cantidad de iones de la celda unidad, son 2, un X y un O, 2. Esta es una constante. 2 es la carga del X y 2 es la carga del electrón, del oxígeno en valor absoluto, por la carga del electrón. Dividido la suma de los radios, la radio del catión y el radio del anión. Ecuación de Kaputynski. Volvemos a lo mismo. Este Rx2 más es o plomo o estaño. El plomo dijimos que era mayor que el estaño, por lo tanto, en valor absoluto, el ser el número más grande, el denominador, es más chico toda la fracción, entonces el del plomo es menor en valor absoluto que este. Sacando el valor absoluto, o sea, con sus signos reales, la U del UPB del monóxido es mayor que la del monóxido del estaño. O sea, lo mismo que me pasó en el anterior. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo reste entonces estas dos cosas, cuando yo reste plomo menos estaño, me acuerdo de eso, cuando reste plomo menos estaño, me va a dar positivo esto, ¿verdad? Plomo menos estaño, plomo es mayor que estaño, cuando reste algo más grande o uno más chico, me va a dar positivo, pero como tengo un signo de menos adelante, me va a dar negativo. Creo que está bien el signo negativo este adelante o está mal. De cualquier manera, revisen el número ese, no sé si está positivo o negativo, porque ahora es NO, es 1 menos 2. Ah, no, está bien la suma, sí, está bien. Está bien, sí. Porque yo tengo que, es la resta de estos dos, delta H1 menos delta H2, estos dos son negativos, quedan como sumados. Bien. Bueno, pero me voy al 3 entonces. Al valor de 3. Y viene algo muy interesante, porque ¿qué pasa? Como el 3 me dio negativo, pero ¿qué pasa? Como el valor de nu en el PbO2 es mucho mayor, porque me da, lo tengo acá, me da 3, que es la diferencia entre 1 y 2, 3 por 4 por 2, son 12 por 2, 24, tengo en el numerador acá, y acá tengo en el otro 8, como 8 es más chico que 24, o sea, 24 contra 8, entonces el tercer término, que es negativo, afecta menos que lo positivo que es el segundo término. ¿Se entiende? Estoy restando dos cosas. Una es positiva y otra es negativa. Pero ¿cuál gana de las dos? Me di cuenta que gana la positiva porque el numerador que tiene, la resta esta, es mayor que el numerador que tiene la otra. Por lo tanto, el 1 es positivo, el 2 es positivo, el 3 es negativo, pero menos negativo que los dos, y por lo tanto he comprobado que delta H1 es mayor que delta H2.